La palabra que traemos para esta tarde es una palabra que tiene tarea. Es una palabra que tiene tarea porque vamos a hablar de los apóstoles, ¿sí? Vamos a hablar de los apóstoles. Sabemos que en la iglesia de Jesucristo hay un poco de controversia en cuanto a esto. Nos preguntamos si todavía hay apóstoles, si solamente podemos ver en la Biblia los 12 apóstoles del Señor o hay más apóstoles. Entonces queremos, a la luz de la palabra, poder ver en las Escrituras si aparte de los 12 apóstoles encontramos más apóstoles en la Biblia. Sí. Me parece perfecto, me parece bueno poder defender una postura en la que uno está creyendo. El apóstol Pedro dice que estemos preparados para defender con mansedumbre la esperanza que hay en nosotros. Una de las esperanzas que tenemos nosotros y que debería tenerla la iglesia entera es lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Sí? Que todos podamos alcanzar la unidad de la fe, que podamos alcanzar la estatura de Cristo, que la iglesia pueda ser edificada y que pueda llegar a la perfección. Todo eso que nos pide el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios sería imposible si descartamos el ministerio apostólico. Por eso necesitamos recobrar este ministerio y necesitamos entonces poder responder a cualquier pregunta que se haga en cuanto a que dejaron de existir estos ministerios con el último apóstol, ¿no? Entonces sería bueno poder recuperar algunas escrituras donde nos dice que aparte de los 12 del Cordero, sí, hubieron otros apóstoles. Necesitamos defender esa postura porque si no perderíamos la esperanza de la edificación de la iglesia. ¿Sí? Porque en realidad la forma en que lo constituyó el Señor Jesús es primeramente apóstoles, ¿sí? Y luego el resto de los ministerios. También el mismo apóstol Pablo, cuando hace un realce de los dones y de los oficios, él dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 28, él dice primeramente apóstoles, luego profetas y tercero, maestros, luego los que hacen milagros, luego. Entonces hay un orden, ¿sí? No solo el de poder recuperar el ministerio apostólico con la calidad con la que la Escritura lo presenta, sino también recuperar el orden, ¿sí? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego los dones. Necesitamos recuperar el orden dentro de la iglesia para que se pueda alcanzar una de las esperanzas más grandes que tiene la iglesia de parte de Dios. ¿Sí? Usted sabe que la iglesia tiene esperanza de muchas cosas, pero no de la que el Señor pretendía que lograra, ¿sí? La unidad de la fe. Entonces, bueno sería responder con la Escritura aquello que está negado, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, hay algunos que dicen que hay apostolitis en este tiempo, ¿no? Por un lado, puede que se tenga razón y habrá que defender algunas realidades. El hecho de que a lo mejor surgieron un montón de apóstoles y que no están en la calidad bíblica. Pero creo y entiendo que no tiene que ver con una mala intención, sino con una falta de entendimiento de cuál sería el desarrollo del ministerio, ¿sí? Entonces, contestar todas estas cosas por la Escritura sería muy bueno, ¿no? El de poder ubicar cuál es la tarea apostólica y recuperar, no solo la tarea apostólica, recuperar los ministerios tanto pastoral como el magisterial, el profético, sí, el evangelístico, el recuperar de que cada ministerio pueda oficiar de acuerdo a lo que la Escritura manda, sería perfecto. Amén. Uno de los argumentos a la hora de decir que quizás ya los apóstoles se terminaron, es decir que solamente hubieron 12 apóstoles o incluso el apóstol Pablo como un número 13. Pero nos encontramos en la palabra, nos encontramos diferentes versos en los cuales no sé si de alguna manera hemos estado cegados, pero se ven diferentes apóstoles que encontramos, empezando por el primer y grande apóstol que es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 3, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión, sabiendo que apóstol, la palabra apóstolo o del griego apóstolos es la palabra enviado, mensajero, embajador, ¿sí? Podemos ver un simple significado, pero el Señor dice que los ha constituido como un oficio.
el oficio apostólico. Así que yo voy a nombrar algunos versículos. Sería importante que si usted tiene la Biblia en su casa, usted lo pueda corroborar. Tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, en el capítulo 14, vemos a Bernabé y a Pablo en Iconio, ¿sí? Ellos, el Señor lo llevó a Iconio y ahí sucedió una serie de milagros. Y dice, para resumir la historia, en el verso 13 dice que el sacerdote de Júpiter, ¿no? Tenían en ese lugar, adoraban diferentes imágenes. Dice, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre dice que querían ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud. Ahí primeramente ya estamos viendo un número 14, aparte del apóstol Pablo. La Biblia los llama a ambos apóstoles, incluyendo Bernabé. Si seguimos viendo en la palabra y buscando en Romanos 16, capítulo 7, en la versión Reina Valera, que es la versión más común que manejamos, dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Sí? El apóstol Pablo dice aquí que lo está contando entre los apóstoles, a Andrónico y Junías, ¿sí? Si serían solamente amados y estimados por los apóstoles, sería diferente a decir que son estimados entre los apóstoles. Y por supuesto, otras versiones dice directamente, dice Andrónico y Junías son apóstoles bien conocidos. Significa que ya tendríamos aproximadamente ya 16 apóstoles figurados en la palabra. Pero podemos seguir más adelante. Y ese aclara que eran antes de Pablo. Sí, dice el apóstol Pablo, ellos creen en Cristo antes que yo. Ellos llegaron a creer en Cristo antes que yo, reconoce el apóstol Pablo. Entonces vemos esos apóstoles y vemos más. Quiero citar Gálatas 1:18. ¿Sí? Estamos mostrando argumentos en los cuales podemos ver que en la Biblia se encuentran más de los 12 apóstoles. Se reconoce a los 12 apóstoles de Cristo como los 12 apóstoles del Cordero y a los apóstoles que se han levantado luego como los apóstoles del Espíritu. En Gálatas 1:18 dice, pasado 3 años, el apóstol Pablo subía a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí me está hablando de otro apóstol, el apóstol Jacobo, un apóstol que no se encuentra entre los 12 anteriores. Cuando el Señor elige a los 12 no se encuentra este Jacobo, que es el hermano del Señor, es el que escribe la carta de Santiago, la carta universal, el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces ya encontramos un número 17. Luego, por último, por no rebuscar más en la palabra, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, comienza la carta apostólica de Pablo y dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, a Dios y Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Unos versículos más adelante, dice el apóstol Pablo, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo está hablando en plural. El apóstol Pablo está representando en nombre de los tres. Y dice el apóstol Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles, hablando en plural, vemos que Silvano y Timoteo habían sido reconocidos como apóstoles de la iglesia. Amén. Entonces, cuando hoy no queremos aceptar el ministerio apostólico, como decía la pastora, no solamente estamos rechazando quizás, no estamos rechazando solamente un título, sino que estamos rechazando algo que está en la palabra, que Dios lo quiere establecer como el gobierno. ¿Sí? Pero antes de darle a la pastora, porque es necesario más que sepamos que hay apóstoles, cuál es la función de los apóstoles, ¿sí? Porque es posible que tengamos un título y no estemos haciendo el trabajo correcto de un apóstol, de un enviado del Señor. Pero sí va a ser necesario que lo reconozcamos que sí el Señor ha constituido apóstoles. Los 5 ministerios dice que tienen que estar hasta la perfección de los santos, hasta que lleguemos a la unidad y hasta que lleguemos a la estatura
del varón perfecto. Pero uno de los argumentos que también se usa para negar que hoy pueden haber apóstoles está en 1 Corintios 15:8, donde dice el apóstol Pablo que el Señor se le apareció a los 12, luego se le apareció a más de 500, luego dice que se le apareció a Jacobo, y por último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, se usa este argumento para decir que Pablo es el último apóstol. Pero aquí Pablo no está diciendo que él es el último apóstol, sino al último que se le apareció el Señor. Incluso de los que conocemos la historia, hemos visto la película de Pablo, Pablo lo que vio es una luz. Pablo no recibió el apostolado porque se cayó del caballo o porque vio al Señor. Pablo fue procesado y fue formado para poder ser apóstol. No estaríamos comprendiendo la Escritura si solamente decimos por ver al Señor, después de que resucitó sería apóstol. Porque dice el mismo apóstol que vio a más de 500, lo vieron, y dice que por último se le apareció al apóstol Pablo. Y dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, el más pequeño se reconocía porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Pero con este argumento no podemos deshacer el resto de los apóstoles. Y por último, pastora, importante en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, en la carta apocalíptica, en Revelaciones, habla el Señor mismo y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le habla a una iglesia que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Este mismo verso usan algunas personas para rechazar el ministerio apostólico. Aquí el Señor, si no existirían los apóstoles, el mismo Señor, si daría por cierto de que no hay apóstoles, no diría que los probáramos. No diría que los probáramos. Si dice, ustedes han probado, los que se llaman ser apóstoles no lo son, significa que hay tantos que no lo son, como tantos que sí lo son. No sé, creo que es una manera más lógica de razonar, que si el Señor me dice que yo tengo que saber probar los apóstoles, es que hay apóstoles correctos y apóstoles que no son correctos o que están funcionando mal. Hoy también podemos decir que hay pastores que están funcionando mal, o pastores que me han defraudado, o pastores que han engañado, o pastores que no han hecho bien el trabajo. Sin embargo, yo no digo que no existe el ministerio pastoral. Entonces lo mismo con lo apostólico, por más que veamos que se ha hecho fraude, por más que veamos que hay apostolitis, que todos quieren ser apóstoles, no podemos decir que el ministerio apostólico no está, porque Dios quiere traer hoy el gobierno a través de esos ministerios. Así que escuchando la palabra de Dios, prestándole atención a la palabra de Dios, yo quiero que la pastora y maestra nos va a mostrar por la Biblia cuál es la función del ministerio apostólico, porque eso nos va a traer verdad. Y la verdad es lo que va a hacer verdaderamente libre a la iglesia. Hoy necesitamos más que nunca la verdad, para que la verdad nos traiga unidad como iglesia y nos traiga esa libertad que solamente la verdad en su palabra nos puede traer. Pastora. Amén. Esto que dice el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, es provechoso, ¿sí? No solo, como usted decía, no solo deberíamos probar a los que se dicen ser apóstoles, sino a los que se dicen ser cualquier cosa. Y no es para descartarlos, sino justamente para poder lograr llevarlos a la función para lo cual fueron llamados. Yo creo que muchas de las cosas no las hacemos por desconocimiento. Sí, creo que lo mayor que nos puede suceder a la iglesia es desconocer ciertas cosas, por eso no las podemos llevar a cabo. Una de las cosas que dice ahí en la iglesia de Éfeso, tengo una cosa contra ti, es que has perdido tu primer amor. Cuando nosotros hablamos de ese perder el primer amor, nos da la sensación, y de eso hemos hablado y eso hemos recibido, que tiene que ver con aquello, con aquel afecto, con aquel cariño con el que nos hemos encontrado a la iglesia cuando recién entramos. Pero la palabra ágape
significa más que el afecto que podamos darnos dentro de la iglesia, que es un amor natural, ¿sí? Es un amor filial. La Biblia nos habla del amor ágape, ¿sí? El ágape es un festín de amor. El apóstol Judas lo usa al ágape para hablar de nuestras reuniones. ¿Sí? Habla de las reuniones y habla de vuestros ágapes. Dice estos y habla de algunos que tienen un movimiento incorrecto dentro de la iglesia y dice estos son manchas en vuestros ágapes. O sea que el ágape no es el afecto que nosotros podamos darnos entre uno y otro, sino aquello que armó el Señor desde un principio para que nosotros nos unamos en Él. ¿Sí? Entonces el haber perdido el primer ágape es el que el Señor quería que nosotros formáramos. ¿Sí? El de que tengamos esas reuniones entre nosotros en que están formadas las cosas como Él pretende que estén formadas. Por ejemplo, estamos hablando de que un ministerio apostólico es un ministerio de edificación. El mismo apóstol Pablo nos dice en sus cartas de que él es un edificador, ¿sí? Por ejemplo, nos dice el libro a los Efesios en el capítulo 2, verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Pero el que pone los fundamentos es un apóstol. O sea, para hacer un edificio necesitamos el ministerio apostólico, que la principal piedra que va a poner un apóstol será Jesucristo, pero tendrá que ver la calidad del Jesús que va a poner. Usted sabe que si es por hablar de Cristo, toda la cristiandad dentro de la tierra, según la denominación que sea, según el grupo religioso que sea, hablan de Cristo. Que no sea el mismo Cristo que creemos todos es otra cosa. Por eso es que es necesario que esté el fundamento apostólico. Hay una doctrina apostólica que era la que se movía desde el principio. Una de las cosas que necesitamos que esté el ministerio apostólico para llevar a la iglesia a la estatura de Cristo, dice la Escritura allí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. O sea que el que tiene que establecer el fundamento doctrinal tiene que ser un apóstol según de acuerdo a las Escrituras. Por eso entiendo también aquellos que llaman apostolitis, de hecho de que se levantan cualquier tipo de apóstol. Ya vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo también en cuanto a esto. Pero necesitamos saber esto, que para no ser llevados por todo viento de doctrina, que hoy creemos una cosa, mañana aparece otra cosa con otro librito y creemos otra cosa, de repente aparece otro hermano, y no digo que con cosas malas, sí, pero con doctrinas de hombres, no con la doctrina de Dios. Entonces necesitamos de que el fundamento apostólico esté. El apóstol Pablo dice, conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto puse el fundamento. O sea, necesitamos que haya un perito que ponga el fundamento, que haya un fundamento doctrinal que no esté movido por cualquier tipo de doctrina que aparezca, ¿sí? Sino que esté direccionado por las Escrituras. Direccionados por las Escrituras en el sentido de que, fíjese, que nos dice la Escritura tanto el ministerio apostólico como el ministerio profético son ministerios que establecen la revelación, ¿sí? Yo creo que usted tiene esos versículos, usted tenía para leerlos, creo que es en Efesios capítulo 3. Un momento, dice, ministerios, dice, por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, fíjese, dentro de las Escrituras anteriores, sí, aquellas profecías que teníamos establecidas anteriormente, hay muchas que tienen que cumplirse en este tiempo.
¿sí? A cumplimiento. Entonces, para eso tenemos los ministerios proféticos, para que comiencen a... el tiempo, ¿no? Claro, alinean los tiempos de los cumplimientos. Las cosas que estamos viviendo, las que hemos vivido y las que vamos a vivir, están escrituralmente, ¿sí? Ya declaradas por los profetas que fueron antes de Cristo. Lo que necesitamos es quien se le revele la alineación de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, un profeta no es el que me va a adivinar el número de documentos que yo tengo, ni qué es lo que me va a suceder el año que viene. Ese es no es un profeta, eso es una profecía. ¿Sí? No podemos unir, ¿sí? Sino que tenemos que separar bien lo que es un don de profecía a lo que es una unción profética, ¿sí? Una unción profética donde un profeta lo que traerá es la alineación de los tiempos, es el tiempo de alinear lo que ha sido declarado con el tiempo para vivir. Y lo que va a hacer un apóstol es afirmar o establecer, ¿sí? Establecer doctrinalmente para que eso se lleve a cumplimiento. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer esto. Si no está este perito arquitecto dentro de un edificio, podríamos lograr que la edificación no sea la más apropiada. El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sí? Entonces necesitamos la aprobación de Dios. Nuestra edificación puede ser con buenas intenciones, pero tiene que ser la de Dios. Esto no se trata de buenas intenciones. Tenemos que edificar lo que Dios quiere que edifiquemos, si no estamos edificando mal, ¿sí? El Señor lo mostró con las edificaciones sobre la roca o sobre la arena. Pero fíjese, el Salmo 127, que comienza así, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. De repente en el capítulo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Y uno dice que se sale de contexto el salmista. Un ministerio de paternidad no solo trae los fundamentos, ¿sí? Fundamentos apostólicos, sino que es un ministerio de paternidad, que es lo que estamos hablando últimamente. Un ministerio de paternidad para que pueda, como dice este salmo, ¿sí? el salmo 127:3 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Entonces, un ministerio apostólico no solo establece los fundamentos doctrinales para que ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Hoy creo en esto, hoy creo en esto otro. O sea, hay un fundamento firme en quién creemos. Primero está Cristo, pero después sabemos cómo vamos a creer en Cristo, ¿sí? Para no estar llevando por todo viento de doctrina y poder crecer y llevar a la iglesia a la estatura de Cristo. Esto hay que hacerlo con la iglesia completa. Pero un ministerio apostólico es un ministerio de paternidad. No es un ministerio que solamente hace milagros y hace una extravagancia de sus dones, ¿sí? Paterniza. O sea, levanta hombres para que puedan ministrar también, ¿sí? Para que puedan ser saetas en las manos de un hombre valiente, para que puedan enviar esas saetas y, como dice Eliseo, saetas de salvación. Amén. ¿Sí? Hombres de Dios armados, preparados, capacitados para poderlos enviar. Porque si no, usted tiene apóstoles, ¿sí? Donde ellos son los apóstoles, pero siempre la iglesia está en la misma estatura, siempre recibiendo solamente de sus dones, de sus habilidades, ¿sí? Ese apóstol necesita completarse. No decimos que es un falso apóstol, aun cuando la Escritura pueda llamarlo como falso. Fíjese, me gusta cómo habla el apóstol Pablo cuando le habla a una de las iglesias en el capítulo 11, a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 11, dice lo siguiente. No es en el capítulo 11, voy a retroceder un poquito. Segunda a los Corintios capítulo 11, sí. Él dice así en el verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí. Fíjese con la firmeza con que él habla. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Lo hacía porque los amaba. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes
a nosotros. Déjeme que le siga leyendo lo que dice la Escritura para después explicársela. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, voy a volver a recuperar las palabras del apóstol antes. Él dice, a fin de que en aquello en que se glorían estos falsos o fraudulentos obreros de Dios, ¿sí? A fin de que en aquello en lo que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros, ¿sí? Él no los está descartando, no está diciendo yo quiero descartar, quiero cortarle la cabeza a estos apóstoles, sino que él lo que declara, hay una verdad de Cristo que está en mí, ¿sí? Y sé que ellos son obreros fraudulentos, pero no solo están defraudando a la gente, se están defraudando ellos mismos, ¿sí? Porque su fin será conforme a su obra. Si están disfrazados, su fin será de pagarle a un disfraz. Si usted está vestido de policía, usted puede creerse que es policía, usted puede hacerle creer a la gente que es policía, pero a la hora de ir a cobrar su sueldo le van a decir, usted no está acá, no podemos pagarle el sueldo, está disfrazado. ¿Me entiende? El fin es el problema. El final es el problema. El asunto que el apóstol Pablo dice, ¿por qué hago esto? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe si es porque los amo, ¿sí? Sino que lo que quiere Él es que sean hallados semejantes, dice Él, a nosotros. Él tiene su equipo apostólico. Sabe que la verdad de Cristo está en ellos y lo que quiere es llevarlos a la misma verdad. Amén. Entonces, el descubrir la fraudulencia de algunos obreros, ¿sí? Y que están disfrazados en vez de vestidos espiritualmente de aquella verdad en la que Dios quiere que llevemos a cabo, no es para exponer a nadie, sino para que nos identifiquemos nosotros a nosotros mismos. La Escritura entera está puesta para eso, y no para que los apóstoles se miren, sino para que cada uno nos miremos. Así como nos tenemos que mirar cada ovejita, nos tenemos que mirar en las Escrituras, todos nos tenemos que mirar en ellas, ¿sí? Para poder corregir. Si yo soy una pastora y no estoy haciendo las cosas correctas, pues para eso tengo la Escritura, para que me corrija. Entonces, ser corregido por la Escritura para poder llevar el funcionamiento adecuado adelante va a ser imprescindible. Pero una de las cosas que queríamos mostrar, pastor, es que es imprescindible que este ministerio esté. Que este ministerio sea colocado a la punta, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Hablando de los dones y de las entregas de oficios y ministerios, primeramente apóstoles. Amén. Primeramente, ¿sí? Es necesario recuperar el ministerio y la calidad del ministerio. La calidad del ministerio, porque no es solamente un título, usted lo dijo recién, no es un título, ¿sí? Es una habilidad entregada por Dios y es importante que la llevemos a cabo. Fíjese, Apocalipsis 18:20 dice, alégrate sobre ella, ¿sí? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. ¿Sabe sobre quién? ¿Quién es ella? ¿Sí? Babilonia. Ahora, hablando de Babilonia, uno la ha declarado como que es una entidad religiosa y le ha dado nombre y apellido. Babilonia significa confusión. Entonces no sé si es la entidad aquella o la entidad aquella. El asunto de que no puede haber confusión en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces cuando dice alégrate sobre ella, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia y Dios traerá esa justicia, ¿sí? Sobre los apóstoles y los profetas para que no haya confusión entre nosotros. No puede haber confusión, ¿sí? Lo más terrible es la confusión. Cuando nosotros no tenemos en claridad las cosas, esto es terrible, ¿sí? No podemos llegar a la unidad de la fe, no podemos llegar a la estatura de Cristo, no podemos alcanzar todo lo que Dios tenía preparado para con su iglesia, ¿sí? Y perdemos la esperanza, que era lo primero que decíamos, porque con eso de que le tengo desconfianza a los hombres, que no creo en los hombres, que yo tengo una fe y tengo miedo de la fe que tiene otro, no podemos lograr llegar a algo que está establecido en el corazón de Dios. Tenemos que lograr eso. Amén. Mire si es tan importante esto, ¿no? Efesios 4:11 dice que constituyó 5. O sea que si no están los 5 ministerios, no se puede llevar a cabo completa la obra. ¿Qué pasa si hay un pastor, un evangelista, un maestro
y no reconocemos el primero de los ministerios. Sería que estamos haciendo la obra incompleta. Podemos estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, pero no estaría operando los 5 ministerios. No solamente los 5, sino que el versículo que usted leyó en 1 Corintios 12, 28, dice que el Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles. Cuando nos está hablando de primeramente apóstoles, que los apóstoles están yendo a la cabeza, como segundo, los profetas, como tercero, los maestros, yo no puedo ignorar la palabra de Dios. No puedo ignorar, por eso es necesario que establezcamos esto. Fíjese, es parte del gobierno de Dios. Usted lo ha dicho de una forma a través de la paternidad. A través de una paternidad. Esto no es una dictadura dentro de la iglesia, este es el apóstol, es el que manda, sino que viene un gobierno a través de paternidad. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, estamos diciendo que venga tu reino, estamos pidiendo a Dios que venga un gobierno, pero antes que eso estamos diciendo Padre. Significa que el gobierno de Dios viene a nuestra vida, pero viene a través de paternidad. Por eso dice el Señor que hemos venido y nos hemos acercado a la familia. Dice que estamos en la gran familia de Jesucristo. ¿Cómo es que dice el versículo? La gran familia de Dios. Dice que nos hemos acercado a la gran familia de Dios. Entonces va a ser necesario que estas cosas no las dejemos como que no hacen falta. No hacen falta que entendamos esto. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro. Y fíjese, y dice luego los que hacen milagros y los que sanan y los que ayudan. Hoy tenemos una iglesia donde vemos mucha cantidad de gente tras los milagros, tras las sanidades. Y al final es lo que está gobernando hoy en la iglesia, gobernando porque vemos que arrastra masa. Los milagros y las sanidades hoy arrastran muchas masas de la iglesia. Porque hemos cambiado prioridades. Porque nos interesa más y es entendible. Es entendible que el ser humano apele a buscar un milagro personal, individual, pero no es la mentalidad del Señor. No es lo que el Señor tenía concebido en la iglesia. La idea era de que nosotros pudiéramos disfrutar de toda la gracia que Dios puede venir para con nosotros, todo el favor que está para con nosotros, pero no podemos desprendernos de aquella idea de Dios para con su iglesia. El trabajo apostólico, como usted ha dicho, es traer los misterios que están en la palabra, es sacar los misterios, los secretos que están ahí escondidos, no es sacar ni poner doctrinas nuevas, sino es traer lo que está en la palabra, que es exactamente lo que hacía el apóstol Pablo, era sacar los misterios. Vemos misterios que están en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo lo veía, por supuesto, en el Antiguo. Y me gusta este versículo, pastora, que leímos anteriormente, del apóstol Pedro, ¿sí? En 2 de Pedro 1:3. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, escuche bien, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que Dios quiere volver a traer es el conocimiento de su palabra, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese a dónde Dios nos quiere traer la naturaleza divina, pero dice la palabra de Dios que eso sale a través del conocimiento de los misterios. Es el trabajo del apóstol, es el trabajo que trae el apóstol. Por eso si desechamos el apóstol, estamos desechando el conocimiento. La capacidad que tiene un apóstol es descifrar y sacar los misterios que hay en la palabra. Como dice el apóstol Pablo, un perito arquitecto, la capacidad de poder interpretar planos, de poder interpretar el diseño de Dios. Pero hoy todo el mundo quiere interpretar los diseños de Dios. Hoy cualquiera que lleva la Biblia debajo del brazo quiere interpretarla. Y claro, la palabra dice que no es de interpretación propia, pero Dios está trayendo un orden a la iglesia y podemos nombrarle y citarles miles de versículos donde vemos que hay un orden y Dios quiere alinear la iglesia en un orden divino. Y el orden es primeramente apóstoles, luego profetas. Ahora Dios nos quiere llevar, Dios no tiene prioridades, Dios nos quiere llevar a todos, a tener conocimiento pleno. Dice que el Señor Jesús a los que llamó, dice que los escogió. Y dice que entre los que llamó de los discípulos, los escogió para ser sus apóstoles. Por eso dice la Biblia, muchos llamados y pocos escogidos.
significa que los apóstoles son de los escogidos de Dios. Amén. Tienen una función especial y no podemos descartarla. Necesitamos recuperar el funcionamiento, o sea, no es que serían más, sino que tienen una función dada por Dios y tenemos que recuperar. Estamos hablando de que si Él dice que Él constituyó, necesitamos recuperar la Constitución, necesitamos recuperar el orden. Hablar de los 12, el número 12 es gobierno dentro de las Escrituras, ¿sí? Entonces hay un gobierno apostólico que necesitamos recuperarlo indefectiblemente. Cuando el Señor habló de sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se acuerda? ¿Quién no se acuerda de esto? La oportunidad que Él pregunta quién soy y que por revelación al apóstol Pedro se le dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y él declara, el Señor Jesús declara, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Hay una revelación donde se puede comenzar a edificar una iglesia, ¿sí? El reconocimiento. Sin reconocimiento no se podrá edificar nada. Si yo no reconozco a las personas que están sobre mí, no podré edificar nada. Si las personas que están bajo mío no las puedo reconocer, tampoco edificaré nada. Somos piedras de edificación en las que tenemos que aprender a reconocernos. Si vivimos de desconfianza en desconfianza o no recuperamos la identidad de cada uno de ellos, no vamos a poder edificar nada. Usted recién mostraba esto de que ha sido dada preciosísimas promesas, ¿sí? Para que por ellas alcancemos la naturaleza divina. Ahora, hemos recuperado todas las promesas en todas las calidades, las hemos vivido todas, pero recuperar la naturaleza divina es como que está lejos de querer recuperarla. Es más, hablar de perfección, que es lo que dice el capítulo 4, verso 11 allí, hablar de la perfección de la iglesia parece algo insólito, ¿sí? Es una esperanza que se ha perdido. Es una esperanza que se ha perdido, pero necesitamos recuperarlo, ¿sí? No podemos perder esa esperanza, o no estamos creyendo en Dios, ¿sí? El hecho de que no podemos recuperar, de que tengamos todos una misma fe, sería haber perdido la esperanza que el Señor quería. Porque el apóstol Pablo dice, una fe, una esperanza. Y la esperanza de la iglesia es esa. Nos ha llegado el tiempo de recuperar esta esperanza. Pero para poder recuperar esta esperanza tenemos que lograr que se establezca el gobierno apostólico de la manera correcta. Tenemos que ayudar a que el ministerio apostólico se ubique en el lugar que se tiene que ubicar, que comience a buscar a que se le revele, ¿sí? Que le baje la revelación de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Vemos a los apóstoles manejándose con revelación. Usted ve, por ejemplo, un apóstol Pablo diciendo que los bueyes que hablaba el Antiguo Testamento, sí, eran ministros. Eso es revelación. Un apóstol Judas, por ejemplo, diciendo, estos son nubes sin agua, árboles otoñales, hay revelación en todo eso. Ellos se manejaban con revelación. En el lenguaje de ellos sabían y estaban entendiendo cuando uno hablaba que decía estos son árboles otoñales doblemente muertos y desarraigados. Hay un mensaje de revelación que se están mostrando entre ellos. Ellos conocían ese lenguaje y nosotros lo desconocemos en este tiempo. Yo no sé lo que hoy es una nube sin agua en un ágape. Me está faltando revelación. ¿Sí? Y si no, tengo que bajar esta revelación, porque todo lo que está en figura en el Antiguo Testamento tenemos que recuperarlo. Hay cosas que se tienen que cumplir ahora, hay cosas que no son historia, ¿sí? Tienen que recuperarse para poderlas disfrutar ahora. Entonces necesitamos primeramente recuperar ese ministerio que ha sido muy vapuleado, golpeado, y que quizás no se ha usado. Yo entiendo de que hay gente que son hombres hermosos, hombres maravillosos, hombres grandes, pero que no están usando la gracia que Dios le ha dado de la manera en que deberían estarla usando. El apóstol Pablo habla de que la gracia que él manejaba, ¿sí? Era una sabiduría eterna, una sabiduría oculta, pero no oculta debajo de ninguna cosa, está oculta en las Escrituras.
son misterios, son secretos que están en las Escrituras. ¿Me entiendes? Entonces lo que necesitamos es llevar a que el ministerio apostólico se pueda poner en su lugar, ¿sí? El conocimiento de la Escritura por revelación. No es conocer la Escritura por la letra, porque eso es teología. La teología mata. El espíritu de la letra vivifica. Vivificará la iglesia y vivificará todo lo que Dios quiere que vivifiquemos, ¿sí? Pero necesitamos recuperar esto que dijo el Señor. Sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Sobre un reconocimiento mutuo. Pedro lo reconoció a Jesús, pero Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres una de estas piedras de edificación. Tú vas a ser una de las primeras piedras de edificación. Pero necesito el reconocimiento del Señor de que yo soy una piedra fundamental, ¿sí? En este caso yo no soy apóstol, pero estoy hablando del ministerio apostólico, de que haya un reconocimiento, ¿sí?, por la palabra de que es un ministerio apostólico, ¿sí?, para poder recuperarlo. Entonces estas cosas traerán la bendición de lo que Dios quiere hacer en todas las cosas. Usted sabe que este tipo de confusiones ha ocurrido incluso en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, la iglesia de los Corintios, una de las iglesias más confusas que se puede encontrar dentro de las Escrituras. Hoy se encuentra esa confusión en toda la iglesia sobre la tierra. Pero la iglesia de los Corintios es el mejor ejemplo para que podamos mirarnos. Dentro de la iglesia de los Corintios, cada uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, cada uno era del que bien le parecía. El apóstol Pablo aclara de que hay un ministerio, ¿sí?, de engendramiento y hay un ministerio de riego. Apolos, por ejemplo, era un maestro, un hombre con gran denuedo de palabra, una habilidad poderosa en las Escrituras, pero sin embargo solamente conocía la Escritura. Pero él no tiene engendramiento en sus palabras. Mientras que el apóstol Pablo dice, yo los engendré. Entonces aclara la diferencia. Yo los he sembrado, yo los he engendrado. Que Apolo venga y riegue es otra cosa, ¿sí? Entonces necesitamos descubrir que tanto un maestro, ¿sí?, un profeta, ¿sí?, son ministerios de riego, podríamos decir. Sí. ¿Sí? Son que enseñan, están apropiando palabras para poder traer crecimiento a la persona o edificación según lo que queramos ver en figura. Pero hay ministerios de engendramiento. El apóstol Pablo dice, yo los engendré. Entonces necesitamos redescubrir esto porque esto traerá alineación en las cosas que hagamos, ¿sí? Traerá una línea más clara de lo que el Señor pretende hacer en nosotros, y nos ubiquemos cada uno en su lugar. Si somos pastores y el Señor nos quiere elevar a un ministerio apostólico, sabremos qué hacer y qué habilidades tendremos, ¿sí? Qué habilidades tendremos para poder ejercer cierto ministerio. ¿Me entiendes? Entonces va a ser propicio de que podamos entender de que necesitamos recuperar ese ministerio con la calidad en la que las Escrituras lo presentan. Hay una realidad de hoy, ¿no? Muchos se han sentido defraudados, ¿no? Muchos han tropezado, muchos han sentido defraudados por los hombres, por confiar en los hombres. Entonces la iglesia de alguna manera está rezagada, está herida, pero también muchos se han quedado estancados en el Señor. Muchos tienen, sabemos que tienen un llamado grande, muchos tienen un llamado escogido. Hemos visto gente que lleva años estancada en el Señor. Es por eso que Dios hoy nos está revelando el tema apostólico, pero no solamente con los apóstoles, sino a través de la paternidad. Porque necesitamos hombres que realmente puedan manifestar el corazón de Dios, manifestar el corazón que tenía Pablo, que le llamaba a la iglesia, vosotros sois mis hijos. Mi gloria, dice. Vosotros sois mi gloria. Qué bueno poder entender de que realmente la gloria más grande que puede tener un pastor, que puede tener un apóstol, son la gente.
y que los pueda ver como hijos. Eso es traer el corazón de Dios, ¿sí? El de poder ver el para qué me los dio Dios y a dónde tengo que llevarlos, que no los tengo que mantener allí, ¿sí? Que habrán momentos en que son pequeños y tendré que darle todo lo que tienen como necesidad humana, pero no los puedo tener 30 años sentados ahí si no los capacito y no los lanzo y no los llevo para lo cual Dios quiere que lo hagamos, ¿me entiendes? Él dijo, vosotros sois el sello, vosotros sois el sello de mi apostolado. O sea, apóstol no es llevar un anillo, aunque es el sello, en la misma palabra que se usa sello como anillo, pero el sello del apostolado son los hijos. Son los hijos. Realmente un apóstol tiene que ser alguien que ha hecho obra en el Señor, que ha formado otros ministerios, que realmente es un hombre enviado de Dios, capacitado de Dios, es un embajador de Dios. El fruto que tiene que dar el fruto, tienen que ser hijos, hombres de Dios, hombres capacitados para poder hacer la obra del reino. Ese creo que sería el sello realmente de un apóstol, porque si tenemos el corazón del Padre, lo que vamos a engendrar son frutos del Padre. Con la misma genética, la idea de una paternidad es poder engendrar con una misma genética. Si la primicia es santa, lo será la masa restante. Necesitamos recuperar los ministerios primarios con la calidad con la que el Señor quería establecerlos. Si recuperamos los ministerios en esta calidad, lo que engendre en ellos, ¿sí?, serán con la misma calidad. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, a nadie tengo del mismo sentir en toda la iglesia, solo a Timoteo, solo a Epafrodito, ¿sí? Él sabía quién tenía el mismo espíritu para con el resto de la iglesia. No todos tenían el mismo sentir, pero necesitamos recuperar, porque esos son hijos. No porque yo diga, sí, el pastor es mi padre. Antes le decía pastor, ahora le digo padre. No. Tengo el mismo espíritu, tengo el mismo sentir. Y un mismo sentir que si viene el buen sentir, viene desde arriba, seguirá bajando y eso tiene que ser llevado. Una por la palabra. El apóstol Pablo sabía que si enviaba a Timoteo, era como si fuera él, ¿sí? Timoteo iba a decir, no iba a repetir las mismas palabras, ni iba a tener los mismos gestos, pero era obvio que iba a impartir el mismo mensaje, tan claro como él lo tenía, ¿sí? Sean imitadores de mí como yo de Cristo, y no en los gestos, sino en la intención del Espíritu de la palabra. Entonces, engendrar a los hijos en esa calidad y capacitarlos para poder llevar, ¿sí?, la obra delante del Evangelio es preponderante, ¿sí? Entonces, un ministerio de paternidad que maneje el mismo espíritu, ¿sí?, el mismo espíritu. ¿Verdad? Estamos tocando temas que no son sencillos, pero estamos tocando lo primero. En la iglesia hoy tocamos muchos temas, pero estos temas que son, yo creo que de los primeros, son de la cabeza. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Para que funcionara correctamente, como tiene que funcionar la iglesia, no los tocamos, pero son temas que Dios está trayendo ahora revelación y que realmente los necesitamos. Al hablar del ministerio apostólico estamos hablando del gobierno. El gobierno. Los 12 significa gobierno. El Señor escogió 12 porque eran 12 las tribus de Israel, 12 el gobierno que había en el Antiguo Testamento y 12 el gobierno que Jesús quería traer a través del Espíritu. Y Satanás dice que fue por los 12. Dice que Satanás fue y tocó a uno de los 12. Fíjese que la idea de Satanás era tocar el gobierno de Dios. Entonces, de alguna manera hoy en la iglesia el engaño o la ignorancia que hay en la iglesia, Satanás ha ido por eso. Satanás va a ir a tocar las cabezas. Alguien no duda la oración como oramos, no duda algunas simbolismos que hacemos dentro de la iglesia, pero cuando hablamos de gobierno, hablamos de autoridad, ahí es cuando se levanta la gente a dudar. Ahí es cuando preferimos ir a nuestra manera. Pero ahí es donde también el enemigo va a trabajar para que no podamos aceptar el gobierno de Dios. Un gobierno y un orden, porque como decíamos recién, el apóstol Pablo dice primeramente, estamos hablando de gobierno y de orden, ¿sí? La iglesia tiene que tener una estructura bien marcada, tiene que quedarle clara a la iglesia de que tiene una estructura. Si no, no es un cuerpo. Si no tiene una estructura, no es un cuerpo. Necesitamos recuperar eso y con la calidad de la confianza, ¿sí? Necesitamos que los hombres recuperen la confianza de aquel reconocimiento de parte del Señor Jesús, ¿sí? El de que puedan sentir
el de que no solo ellos han reconocido al Señor, sino que el Señor los ha reconocido para que ellos tengan la seguridad de que sobre esta roca, ¿sí?, sobre esa revelación y esa seguridad y esa confirmación se puede edificar una iglesia. Si uno tuviera, como a veces sucede, vergüenza, ¿sí?, de su pastor o de su apóstol, no podríamos llevar a cabo lo que el Señor entiende como lo que necesitamos llevar. Fíjese cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, hablándole del espíritu de cobardía, ¿no?, que no tuviera un espíritu de cobardía, y le dice, a Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí. Ve que en el Evangelio no solamente no tengo que tener vergüenza del Señor, no tengo que tener vergüenza del resto de la iglesia, y menos del hombre que me está paternizando, sino de dónde saqué yo lo que creo en Cristo y por qué lo creo y para qué lo creo. Que es todo el paquete que necesitamos tener del Señor Jesús. ¿Qué creo? ¿Para qué lo creo? ¿Por qué lo creo? Es todo un paquete que me tiene que dar un padre. Si yo tengo vergüenza de mi padre, entonces no sé ni qué es lo que creo ni para qué lo creo. Seguiremos con que Dios te ama y Dios te va a sanar y Dios te va a dar tu trabajo y Dios te va... Pero edificar la iglesia no la vamos a poder edificar. Hay que recuperar rápidamente estas calidades, ¿sí? Son calidades en el Señor. El apóstol Pablo dice: yo en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y lo repite en 2 oportunidades de su carta. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y agrega: aunque nada soy. No porque sean algo, sino porque son grandes dentro del ministerio de la obra de Dios, ¿sí? No porque sean algo en particular ellos. Son grandes dentro de la obra, los necesito dentro de la obra. Sus dones, sus habilidades, su gracia impartida por Dios es importante, ¿sí? Trae una revelación, trae un entendimiento doctrinal. En la iglesia primitiva se manejaba con la doctrina de los apóstoles. Hoy tenemos 10.000 doctrinas dentro de la iglesia y necesitamos recuperar una sola verdad. Gloria a Dios. Se nos está acabando el tiempo, pastor. Es duro reconocer esto, ¿eh? Es duro reconocer que la iglesia hemos estado sin gobierno. Es duro reconocer que en verdad hemos hecho lo que hemos podido o lo que bien nos ha parecido. Nos hemos multiplicado. Claro que nos hemos multiplicado. También se multiplicó el pueblo de Dios en Egipto. Se multiplicó de tal manera que entraron, ¿cuánto? 400 y salieron 3 millones. Sin embargo, el Señor le dice: vosotros sois duros de cerviz. Son unos cabezones. Y dice: incircuncisos de corazón y de oído. Hoy necesitamos volver a circuncidar el oído. Pero eso lo único que lo puede hacer es un padre. Lo puede hacer un hombre de Dios que tenga el corazón de Dios, para que a los hijos les pueda circuncidar el corazón, les pueda circuncidar el oído para poder entender. Pero rogamos a Dios que en esta hora que hemos tenido le pueda entender un poco más de la palabra, de lo que Dios quiere hacer proféticamente sobre este tiempo. Es un tiempo nuevo y estamos declarándolo. Pero sin más, ya nos queda un minuto para terminar. Yo me quiero despedir, los quiero invitar a la iglesia, aquellos que no tengan donde congregarse, aquellos que no tengan un lugar en el cuerpo, en la casa de Dios. Queremos invitarlo a la casa. Estamos en calle Ramón Sáenz, número 9. Ahí usted puede ver en pantalla el teléfono y el domicilio. Calle Ramón Sáenz, número 9. Tiene Metro Oporto y Vista Alegre, línea 5 y 6. Ahí tiene nuestro teléfono. Les invitamos a una escuela de capacitación ministerial. Usted podrá ver en TVN el spot, la publicidad. Lo tenemos de manera mensual. Anímese a tener conocimiento y capacitarse para la obra de Dios. Pastora. No dejéis de congregaros y menos cuando veáis que aquel día se acerca. La idea de congregaros es para estar capacitados, es para conocer todas las promesas que nos van a llevar a algo mucho más glorioso. Y en cuanto al domicilio nuestro, que estaba allí, quería recordarles que la página que se encuentra allí, la página web, no es mi página, es la página de mi apóstol. Él también da escuela de capacitación ministerial superiores, ¿sí? En Málaga. En Málaga. Pero pueden entrar a esa página, tendrán un número para poder entrar y poder escuchar sus escuelas.
Y Amén. sin más. Sin más, que el Señor les bendiga. Hemos estado en el programa Edificando la Iglesia, que le ha hablado a su siervo, el pastor Facundo Covesino, y la pastora Nora Esperantio. Que Dios les bendiga. Amén.